hayamos ejercido con las demás personas. Esto le sirve a uno bastante. Uno se acostumbra a las cosas de la tierra, uno se acostumbra a las cosas terrenales, uno se aferra a estas cosas como si toda la eternidad las hubiese tenido, o como si toda la eternidad las fuese a tener. No, todo esto que tenemos ahora pasará, es algo transitorio, y es bueno o malo en la medida en que me acerque o me aleje de mi fin definitivo. Entonces las cosas, la inmensa mayoría de cosas, no es que sean malas en sí mismas, sino que uno tiene que mirarlas de cara a Dios. Y cuando uno mira de cara a Dios, las cosas cambian, cambian muchísimo. Cuando uno mira de cara a Dios, cuando uno mira de cara a la eternidad, cuando uno mira de cara a la muerte que vendrá, de cara al juicio que vendrá, entonces ya uno ponderará, medirá las cosas de una manera diferente. Un ser espiritual, una persona que comprende que ha de morir y va a ser juzgado, vive las cosas distintas. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted está en clase, usted va a alguna clase, digamos, usted va a trigonometría, y usted está en trigonometría y va a las clases y no le importa mucho y más o menos escucha y más o menos no escucha, pero si usted le dicen, hey, dentro de 8 días tenemos examen, con seguridad que la clase de dentro de 8 días será una clase distinta. Te prepararás para esa clase, ¿verdad? Te esforzarás para que esa clase sea la mejor, para que tú des lo mejor de ti en esa clase. Cuando les decimos a ustedes, muchachos, hemos de morir, y después de la muerte vendrá un juicio, no es para que uno diga, ¡ay, qué miedo!, sino para que uno diga, ¡ay, qué necesidad de prepararme tengo! ¿Qué necesidad de prepararme tengo? Qué importante es vivir correctamente, qué importante es mirar todo de cara a la eternidad, de cara a ese Dios que me espera con brazos abiertos, pero que total es un Dios al que puedo rechazar definitivamente. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces dijimos que la muerte es una realidad. Y que la muerte tiene unas propiedades, que moriremos con certeza, que morir mal es un error irreparable, que no sabemos cómo hemos de morir, pero la mejor manera de morir es morir en gracia de Dios, morir bien confesados. Por eso es importantísimo vivir confesados. Hay una frase que a mí particularmente me sirve mucho para la meditación, una frase que me tocó profundamente el alma y que todavía la recuerdo mucho y me estimula a mí a vivir en virtud, me estimula a mí a vivir de cara a Dios. La frase es, si hoy te acuestas en pecado mortal, mañana puedes amanecer en el infierno. Esas frases son buenas y es bueno estar recordándolas, porque Dios, la vida espiritual, lo sobrenatural, no es un juego. No es un juego. Qué tristeza que las personas hoy asuman con seriedad sus negocios, asuman con seriedad su estudio, asuman con seriedad sus relaciones interpersonales, pero lo único que no asumen con seriedad es lo único verdaderamente serio, y es el tema de la salvación. Todo lo otro lo asumimos con absoluta seriedad, con absoluta madurez, pero el tema de nuestra salvación, el tema de vivir en gracia, el tema del juicio definitivo, el tema de morir, ese no lo asumimos con seriedad. Vivimos de cualquier manera y quien vive mal, morirá mal. Se muere como se vive. Los pecadores tememos a la mala muerte, pero no a la mala vida. Hay que temer esa la mala vida. Hay que temer esa vivir mal. Y cuando digo temer, me refiero a lo que entendemos en teología como temor de Dios. El temor de Dios no es, qué miedo de mi Dios, va a sacar un látigo para castigarme. Así no se entiende el temor de Dios. El temor de Dios se entiende como el temor que tiene un hijo de fallar a un padre que le ama muchísimo. De fallar a un padre y de destrozarle y partirle el corazón en 1000 pedazos. Es dolorosísimo, es dolorosísimo. Scott Hahn, que es un ex pastor presbiteriano, ha escrito un libro que se llama, él se convirtió ya hace unos 25 años, y ha escrito varios libros, de apologética sobre todo, uno que se llama Roma Dulce Hogar, muy bueno, se lo recomiendo a todo el mundo, otro se llama Dios te salve Reina y Madre, que habla sobre la Virgen María desde la Biblia, maravilloso, pero
uno de los últimos que escribió se llama Señor, ten piedad, la fuerza sanante de la confesión. Y él comienza a narrar que cuando él era chico, a pesar de que vivió en una buena familia, él se volvió ladrón. Entonces que él empezó a robar y que una vez lo cogieron robando en un supermercado. Y que el papá fue, y entonces él negó que él había sido, y le mostraron el video al papá, mostrándole definitivamente que le había robado. Entonces cuando ya él no se vio cogido, Scott Hahn, dice él que cuando era niño, dijo, papá, es que me obligaron. Entonces el papá dijo, te obligaron. ¿Quién te obligó? Unos amigos. ¿Y dónde te estaban esperando los amigos? Me estaban esperando en el tronco del pequeño bosque que hay acá a la salida. El papá dijo, vamos a ese tronco. Él dice que estaba seguro que en medio era un bosquecito pequeño, como una especie de reserva ecológica. Él dijo que estaba seguro, pues que ahí debía haber por lo menos un tronquito. Nada, empezó a pasar el bosque, ni un tronquito. Y seguía caminando y ni un tronco. Y buscaba y nada de tronco. Cruzaron el bosque y cero tronco. Y dice él que el papá se quedó mirándolo y le dijo, ¿y el tronco? Hijo, el tronco. Papá, seguro que lo vi, te juro que lo vi. Y que el papá se quedó mirándolo y simplemente le dijo, con lágrimas en los ojos, vámonos para la casa. Que cuando llegó, él se esperaba que el papá le golpeara, que el papá le pegara una tunda por lo que había hecho. Pero él dice, fue peor lo que pasó. Lo que pasó fue que mi papá entró al cuarto y se puso a llorar. Y dice Scott Hahn, él mismo narra, dice que a él le hubiera gustado más que su papá le hubiera castigado, que su papá le hubiera golpeado, que eso le hubiera dolido menos que el hecho de ver que su papá tenía el corazón despedazado y que él era el culpable. Que nada le dolió tanto en su infancia como ver a su padre despedazado. ¿Quién como Dios? Más o menos eso es el dolor. Más o menos ese es el temor que debemos tener al pecar. El temor de ver un papá destrozado. Y no solo ese temor, además, cuando le vemos destrozado, nuestra conciencia nos recriminará y seremos nosotros mismos al final los que terminaremos castigándonos. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Para dónde vamos? Muy bien. Vendrá la muerte entonces. Y vendrán dos juicios. Un juicio particular. Un juicio que sucederá inmediatamente te mueras. Te elevarás, tu persona llegará a la presencia de Dios y habrá un juicio. Y dijimos que ese juicio, más o menos hicimos una alegoría, hicimos más o menos una metáfora y dijimos que era como ver toda la vida con los ojos de Dios. ¿Y por qué con los ojos de Dios? Porque con los ojos de Dios no hay engaño. Dios sí es justo al juzgar. Dios sí es ecuánime al medir. Nosotros no, nosotros permanentemente estamos justificando nuestras acciones. Permanentemente estamos diciendo que lo que hicimos, lo hicimos porque me obligaron. Lo hicimos porque otro lo hizo. Lo hicimos porque no me pareció mal. Lo hicimos porque todo el mundo lo hace. Desde el primer pecado estamos echándole la culpa a los demás de nuestras propias acciones.